Mis queridos amigos, yo quiero que vayamos nuevamente al Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Evangelio de Mateo, ¿no? Al capítulo 5, el capítulo de las bienaventuranzas. Y vamos al versículo 6, cuya palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nos hemos detenido una semana más en esta preciosa bienaventuranza, porque este versículo, el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo, merece un nuevo estudio, merece que profundicemos un poco más en él. Es casi imposible agotar todo el contenido de lo que tiene este versículo. Recuerde que la semana anterior dijimos que con dábamos inicio y tornábamos un poquito. Dejábamos de enfocarnos tanto en nosotros mismos y ahora empezamos a fijarnos más, a centrarnos más en Dios mismo. Ahora esta bienaventuranza queremos verla desde un punto de vista doctrinal y desde un punto de vista práctico. Esta es una de las bienaventuranzas más claves y vitales en la vida de un creyente. Y quizás esto nos coloca frente a uno de los problemas más frecuentes, más comunes del creyente, y que algunas veces es motivo de tropiezo. La pregunta que siempre se hace la gente: ¿cómo llegar a Dios? ¿Cómo llego a Dios? El único camino presentado por la palabra del Señor es esta bendición que se nos da. Y también la palabra de Jesucristo que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, fuera de Él no hay algo que nosotros podamos utilizar para acercarnos a nuestro Salvador. No hay manera de hacerlo. Y esta es una afirmación perfecta de la doctrina de la gracia. Perfecta. De que la salvación es exclusivamente por gracia. No hay manera de que sea de otra manera. Y esta es una piedra de toque excelente para nuestra doctrina y en la práctica para nuestra vida, queridos hermanos. El contenido que vamos a estudiar es un contenido sencillo, porque a Dios no le interesó y no utilizó la sabiduría humana para hacernos llegar su palabra, sino la locura de la predicación, dice la palabra de Dios. Por eso es que pienso que esto es para todos nosotros. Y si Dios lo dice, esto es así y lo vamos a recibir como tal. Esta es una piedra de toque en nuestra doctrina, es muy importante. Se ocupa, y vamos a ver las dos objeciones más comunes que las personas ponen cuando hablamos de la doctrina cristiana de la salvación. Y la gente con mucha frecuencia le va a responder lo mismo cuando usted habla del Evangelio con ellos. Y se fluctúan entre una posición y la otra posición. Cuando nosotros le decimos: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y se les dice que la salvación es exclusiva por gracia, que Dios nos la ha dado, que es un don de Dios, que nació de su corazón y que es entero por Él, que nada podemos hacer para forzar o recibirla nosotros por nuestra propia cuenta, comienza la argumentación, si usted ha tenido la oportunidad de conversar con alguien. Esto es hacerlo demasiado fácil, dicen. Esto no puede ser así. ¿Cómo puede ser solamente un don de Dios? Y que a través de esto recibimos el perdón y la vida. No puede ser que sea tan fácil, dice. Esto no puede ser que sea. El hombre quiere ser el centro de todo, el protagonista en todo. Y por eso jamás va a entender el inmenso amor de Dios y tampoco va a entender completamente lo que significa el pecado a los ojos de Dios.
Por eso cree posible él mismo solucionar de alguna manera el problema del pecado. Pero vamos más allá todavía. Cuando usted le dice vamos a ser justos, por eso leímos Romanos 5. Dice, vamos a ser justos con la justicia de Cristo Jesús. Dice, eso es imposible. Eso no puede ser. Eso sí, ya no lo entiendo. Hasta ahí podemos conversar, pero usted me dice que yo voy a ser completamente justo a los ojos de Dios. Sí, porque no es su justicia. Es la justicia de aquel que murió en la cruz, de aquel que nunca pecó, la cual por fe yo la tomo y la acepto para mi vida. Y la hago la realidad más profunda de mi vida. Ese es el centro de la doctrina de la salvación por gracia. Por eso es que nosotros necesitamos ser conformados a la imagen de Cristo para estar toda la eternidad al lado de Él. Toda la eternidad al lado de Él. Y si usted le dice, estas bienaventuranzas son la manera como debemos vivir, caracteriza al creyente el esfuerzo por el cumplimiento de estas bienaventuranzas, dice, eso es imposible. La desorientación viene cuando hablamos de la justicia de Dios, porque el concepto que el hombre utiliza para sí mismo es un concepto de justicia y de justicia que quiere decir ser decente, ser honorable. Y usted y yo sabemos que eso no es lo que el Señor demanda de sus hijos. La justicia que habla la Biblia es, en última instancia, mi hermano, ser igual a Jesucristo. Y el peregrinaje terrenal es una constante, permanente y creciente anhelo de semejanza a Jesucristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación diaria, en este peregrinaje terrenal. Mire, para estar frente a Él en la eternidad, debemos ser como Él. Debemos ser como Él, no dioses, sino llegar a la estatura de Jesucristo. Y esto, nadie puede estar en la presencia de Dios, ni nadie estará en la presencia de Dios si tiene vestigio de pecado en su vida. Estoy hablando en la eternidad. Estoy hablando en la eternidad. Por lo tanto, allá no va a haber nadie con pecado. Allá no va a haber nadie con pecado. Y esto significa una justicia absolutamente perfecta que la Biblia define a la única persona que la ha tenido, Cristo Jesús. Por eso es que la imputación de su justicia nos muestra el camino y el futuro para cada uno de nosotros que por fe tomamos la palabra de Dios. Mi hermano, ahí nos damos cuenta que no la podemos alcanzar. Que hagamos lo que hagamos, eso no es posible para nosotros alcanzar esa perfección completa. Y entonces debemos recibirlo como pobres, como quienes nada tienen, y ese es el inicio de las bienaventuranzas. Los pobres de espíritu, cuando se da cuenta que ya usted nada va a poder hacer ahí. Esta es la salvación, me refiero, un don absolutamente gratuito y no lo puede recibir como un salario por su buen comportamiento. ¿Se imagina usted si el amor de Dios fuese un premio a nuestra buena conducta? ¿Quién de aquí merecería ser amado?
Y el Señor dice, te amo con amor eterno, porque a sus hijos nos ve a través de su Hijo Jesucristo. La justicia de Él es nuestra justicia. Y esta bienaventuranza toca los dos aspectos. Aquellos que dicen que todo es muy fácil y aquellos otros que dicen, bueno, tenemos algo que hacer nosotros. Esto es no entender la justicia de Dios, mi hermano, y por lo tanto jamás entender la magnitud del pecado y la naturaleza del mismo. El modelo de Dios que nos presenta jamás lo han conocido. Quiero decirle, jamás ha escudriñado la palabra de Dios para encontrar las respuestas en ella a las inquietudes que tenemos. Y muchos se han dedicado a filosofar, muchos se han dedicado a tratar de darle una respuesta humana a los profundos misterios que deben ser entendidos a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En nuestra vida. El hombre tiene que ser el centro y ese es el problema de la humanidad. Si me quitan un poquito el protagonismo de algo, entonces ya dejo de tener valor. Quiero ser protagonista hasta en tener el peor dolor de mi vida. No hay nadie como yo, no hay más pecador que yo. En todo, en beneficio o contra nosotros, queremos ser el mejor en todo. Mire, solo cuando nos damos cuenta que no es posible en nuestras fuerzas, caemos de rodillas y le decimos al Señor, gracias. Gracias porque tu bendita palabra y tu evangelio nos muestra cómo tú lo has hecho posible. Tú has hecho posible que se impute la justicia de Cristo Jesús a nuestras vidas y nosotros la hemos recibido por fe en la obra de Jesús. Ese es el centro doctrinal de lo que estamos tratando. Mire, si usted dice que el Evangelio le hace las cosas demasiado difíciles o demasiado fáciles, analícese para ver si está en la fe. El Evangelio le hace posible aquellos grandes misterios que no los podremos entender. ¿Quién de nosotros puede entender la infinita sabiduría de Dios si nosotros somos finitos? Entonces aquel que quiere entender eso es aquel que desea ser como Dios, ser otro Dios. Y las universidades se llenan de eso, de gente que pretende entender cómo es Dios. Nosotros sabemos que podemos conocer cómo es Dios. Y lo conocemos en lo que Él ha querido revelarse a nosotros. Y Él no es bien y que le habla a David algo especial para él, para que lo conozca. Dios se revela aquí, mi hermano. No se revela de otra manera. Ser creyente es afirmar que las exigencias del Evangelio realmente son imposibles de cumplir por nosotros. Pero le damos gracias a Dios de rodillas, porque este bendito Evangelio hace posible que podamos entender y ver que la salvación es un don. Por lo tanto, nada podemos hacer ahí. Es un don. Y el don viene de Dios. Y el don es dado a quien Él quiere. No podemos comprarlo. Él no está en los negocios de este mundo. Lo que debemos tener es hambre y sed de justicia. Y entonces seremos saciados. Eso dice la bienaventuranza. Eso dice la bienaventuranza. Eso nos obliga a decir un amén desde el corazón inmenso, porque esa es la piedra fundamental, doctrinal de la posición nuestra en cuanto a la salvación.
en cuanto a la salvación. Ahora, en la vida práctica, ¿qué pasa? ¿Cómo aplicamos todo esto? Esta bienaventuranza es quizás una de las que nos indica exactamente a cada uno de nosotros en qué lugar nos encontramos, en qué punto de nuestra vida cristiana, en qué punto de nuestro desarrollo cristiano nos encontramos. La afirmación es categórica: si tienes sed y hambre de justicia, serás saciado. Y todos hemos tenido hambre y sed material. Reconocemos esa necesidad. Espiritualmente también la podemos reconocer. Esto significa que si usted tiene hambre y sed de justicia, inmediatamente va a ser saciado. Y en ese sentido, en algún sentido en ese momento, usted ya no va a estar pidiendo todavía perdón por su pecado y fijándose en su pecado, porque sabe que la muerte de Cristo Jesús lo ha limpiado de aquello y le ha perdonado. No concluya como aquellos infieles que decían: entonces sigamos pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera, decía Pablo. De ninguna manera. No, se trata de que ahora tenemos certeza del perdón de nuestros pecados. Habíamos hablado en la bienaventuranza de aquellos que lloran y decíamos que ese llanto espiritual era el llanto que tenemos cuando cometemos un pecado. Porque nos duele profundamente, porque nos equivocamos, porque otra vez le erramos al blanco. Mire, nosotros no es que esperamos que Dios nos perdone. Usted ya tiene el perdón de Dios, si es su hijo. Y hay que vivir conforme a esta realidad. No que porque tengo el perdón de Dios peco todo lo que sea. No me entienda mal, de ninguna manera, decía Pablo. Cuando sus palabras no se entendieron, ahí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Como buenos políticos de nuestro tiempo, ¿no? Pues sigamos pecando para que sobreabunde la gracia. No, ese no es el Evangelio. Mi hermano, pregúntese algo, mi querido hermano. ¿Usted está lleno? ¿Está lleno con ser un creyente? ¿Ha conseguido la satisfacción de sentirse seguro del perdón de sus pecados? ¿Estás consciente de este tipo de relación que Dios quiere contigo? ¿Tu vida manifiesta el fruto del Espíritu Santo en tu casa? ¿Con los seres que están más cerca? La gente que te ve afuera que ni te conoce, ¿ve frutos del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes gozo? ¿Tienes paz? ¿Tienes amor a Dios? ¿Tienes amor a los demás? Tu vida manifiesta paciencia, bondad, amabilidad, mansedumbre. ¿Eso muestras tú? La palabra de Dios dice que serás saciado. Los frutos se verán cuando tú eres pobre de espíritu, cuando tú lloras frente al pecado, cuando tú tienes hambre y sed de justicia. Ok, creo que ¿qué? Lo apagaste. Bien. ¿Te alegras de estas verdades, de estas preguntas que te he hecho? Porque todas ellas deberían ser respondidas con un sí, con una afirmación, si somos hijos de Dios.
Si no las tenemos, si la afirmación no es sí a todas, es que probablemente no tenemos hambre y sed de justicia. No es hambre que pasa comiendo algo. ¿Se acuerdan cuando hablamos la semana anterior? El hijo pródigo, cuando tuvo hambre, comió las bellotas de los cerdos. Pero cuando estaba desesperado por su alimentación, se iba a morir, pensó que en donde el Padre podía encontrar lo que él buscaba. ¿Se dio cuenta la diferencia? Hambre y sed de justicia. Estamos por morirnos porque anhelamos hambre y sed de justicia. Entonces nos preocupa, ¿tendremos nosotros hambre y sed de justicia? Esta es la verdad, de esto debemos preocuparnos. Las respuestas las hallamos en las Escrituras, donde vemos las personas que tuvieron hambre y sed de justicia y que fueron saciados. Si usted va al capítulo 11 de Hebreos y lo lee en la tranquilidad de su casa, hoy en el día del reposo del Señor, y comienza a leer Hebreos 11, va a encontrar los personajes bíblicos que tuvieron hambre y sed de justicia y que fueron saciados en su vida, y su vida fue un testimonio de esto. Usted los va a encontrar. Y usted sabe por eso que es posible. Y puede también ver en las personas, en los puritanos de hace mucho tiempo, que testimonió sus vidas, ser saciados por el hambre y sed de justicia que tenían. Piensa en San Agustín, piensa en Lutero, piensa en Calvino, piensa en Knox, piensa en Whitefield. Lea sus vidas y va a encontrar el testimonio de vivencia de las bienaventuranzas y de hambre y sed de justicia, y de igual manera el testimonio bendito de Dios de cumplir su palabra. Los sació de todo aquello que requería la vida del creyente. Para empezar, deberíamos darnos cuenta de que nuestra justicia es falsa, la nuestra, la que nosotros pretendemos mostrar, es completamente falsa. Esta sería la primera indicación de que usted tiene hambre y sed de justicia. La justicia propia no es nada, absolutamente nada. Isaías 64:6 dice que es como un trapo de inmundicia. Casi al final de Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja de nuestras maldades nos llevaron como viento. Eso es lo que piensa un hombre que tiene hambre y sed de justicia divina. Vamos al Nuevo Testamento y encontremos ahí cómo lo ve Filipenses. En Filipenses 3:8 dice lo siguiente. Utiliza términos más duros. Algunos creen que no deben decirse desde aquí, desde el púlpito. Están en la palabra de Dios. Mire lo que dice. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, como desecho, para ganar a Cristo. Jamás tendremos hambre y sed de justicia mientras exista en nosotros el mínimo sentimiento de autosatisfacción con respecto a las virtudes que tenemos frente a Dios, ni de pensamiento ni de obra. Romanos 7:18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
El autor de Romanos, él decía, en mí no está el bien. Y lo tenía clarito. Y llegó a una conclusión terrible. Miserable de mí. ¿Quién podrá quitarme este cuerpo de muerte? Y el versículo continúa y dice, gracias doy a Dios Padre por Jesucristo. Gracias porque por Él me es quitado toda esta maldad y soy justificado por la justicia de Cristo Jesús. ¿Lo puede ver? Mi hermano, abra los ojos a una realidad infinitamente amorosa del Evangelio. Si comienzas a darte palmadas en la espalda y felicitarte por lo que haces, porque vienes el domingo, porque lees la palabra, porque esto, nunca, nunca, toda tu justicia será un trapo de inmundicia a los ojos de Dios. La justicia que debemos anhelar es la justicia de Cristo Jesús aplicada a nuestra vida. Por fe lo creemos y lo confesamos así. Y al creerlo y confesarlo, también confesamos nuestra absoluta imposibilidad de lograr, de comprarla, de recibirla o de merecerla. Mi hermano, este es el Evangelio de la gracia. Si tú quieres morir como los justos, tienes que vivir como los justos. Es ahora. Pero no es que nos sentamos como la gente creería, como Dios lo hace todo, entonces pues bebamos y comamos que mañana moriremos. No, nuestra expectativa, nuestra posición no es pasiva, hermanos, no lo es. No es que estamos esperando que algo suceda en nuestra vida. Tener hambre y sed de justicia significa tener una posición absolutamente activa. Si usted realmente desea algo, siempre demuestra que lo desea. ¿Sabe una cosa? Si verdaderamente tienes hambre y sed de justicia, tú no la puedes obtener porque es un don de Dios, ¿no es cierto? Porque Él obra en tu corazón. Pero lo que sí puedes hacer es evitar todo aquello que se opone a aquella justicia de Dios. Tú sí puedes, te corresponde a ti hacer eso. Evitar aquello que es contrario a eso que anhelas en tu corazón. Y entonces vas a dejar de andar por los basureros de la vida. Y entonces vas a dejar de estar haciendo cosas que conforme a tu justicia exterior podrían incluso haber aparecido como buenas. No solo que nos alejamos y nos oponemos a esas cosas malas y a las personas que las hacen, sino que buscamos por fe la presencia de Dios en nuestras vidas. Sabemos que esas personas que hacen aquello son dañinas, son malas, no alimentan nuestra vida. Y no tenemos ninguna otra razón para compartir con ella que no sea presentarles el Santo Evangelio. No hay otra. Pero hay algunas otras cosas que sin significar, que sin ser condenables, tampoco son buenas y ayudan. Estas cosas que aparentemente no hacen daño son como andar comiendo cosas en la calle, se te quita el apetito, pero te vas a enfermar. No es que no hacen nada, nos quitan el hambre. Debemos someter absoluta y completamente nuestra vida a la disciplina y recordarnos diariamente la necesidad que tenemos de la justicia de Dios. Para ello debo establecer las prioridades para mí cada día que vivo yo. Y todo aquello que he colocado en primer lugar, que ocupa el sitio que debe tener Dios para mí, todo aquello debo desecharlo o ponerlo en su lugar. Eso es hacer una jerarquía de valores como creyente. Y esta es otra prueba de mi hambre y sed de justicia.
Yo creo que a todos nos pasa y con los días que estamos viviendo, qué lindo sería quedarme el domingo en la cama, o ir a jugar fútbol, o ir a hacer algo. En sí no es malo per se, ¿no? Pero ¿quién ocupa mi primer lugar en mi vida? ¿Cómo entiendo y cómo vivo eso? Si tienes dificultades para entender o para ver o para aceptar estas cosas en tu vida, recuerda que ya no podemos seguir recibiendo solamente leche. Y leche deslactosada. Tenemos ya que tener alimento que engorde nuestra vida espiritual. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Mira, de lo contrario, lo único que anhelamos en las iglesias es el show. Necesitaríamos tener show aquí, estaríamos llenos este momento. Tener una iglesia moderna con un evangelio light, todo permitidos, domingos de salta, brinca, revuélcate en el suelo, alaba al Señor con rock, alaba al Señor con, qué sé yo, qué es perreo ahora. Tendríamos que poner unos focos que iluminen bien acá, que le den colorido. Yo tendría que tener sonrisas de Colgate, así, ¿todo bien, mis hermanos? Esta no es la palabra de Dios. Y hoy es Kairos para cada uno de nosotros. Hoy es el día, no es mañana. No dejamos difiriendo. De frente a Cristo hablemos con Él. De frente a Cristo confesemos que no tenemos, si ese es el caso, hambre y sed de justicia como Él nos llama a tenerla. Que hemos confiado más en nuestra justicia que en la justicia de Dios. Y que hemos creído que ese es suficiente y nos hemos contentado con eso. Y que le pedimos perdón porque el llamado de Él es al hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios para nuestra vida. Mi hermano, yo no me siento satisfecho con la justicia que ejerzo en mi vida, esa es la verdad. Y me avergüenzo de que a veces he confiado en esa justicia personal en vez de la de Dios. Pero ese no es el llamado del Señor. El llamado del Señor es a tomar su santa justicia. Para ello, tengo que estar en humildad. Tengo que saber que no la puedo comprar o que mis obras no pueden comprar jamás la salvación o comprar nada de Dios. Por eso desde mi corazón sí puedo hacer algo y sí podemos hacer algo, hermanos. Entregar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Cristo Jesús. Entregarla. Para que no sea nuestra propia actitud la que quiera asomar como justa ante Dios, sino que sea Él, a través del Espíritu Santo, quien haga y perfeccione la buena obra. Estando persuadidos de esto, que aquel que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Amén, mis hermanos.